se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. De Arraiján, donde resido y donde tengo el sanatorio, el centro donde atiendo a pacientes, personas enfermas, físicas, mental y espiritualmente. Es interesante que Dios me ha dado la bendición de tener variedad de situaciones y de casos a través de los años. Otra de las cosas que yo atiendo, aparte de enfermedades fisiológicas, atiendo casos de adicción a drogas. He atendido desde marihuana, casos de cocaína y también de opio. Básicamente en esos tres tipos de adicción que me ha tocado trabajar. Voy a contarle una experiencia interesante en cuanto a esto. Un delegado de la OEA me llamó para entrevistarme, vino a mi oficina y el plan es de unificar todos los lugares donde atienden estos casos para trabajar con problemas, personas con adicciones. Es como unificar criterios, ¿ya? Y que ayudáramos al gobierno a resolver estos problemas, ¿no? Pero yo le dije a la delegada de la OEA, le dije cuáles eran mis condiciones. Primero, no me iban a poner condiciones de mi forma de trabajar. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, bueno, en primer lugar, mi jefe es Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y yo sigo las pautas de ellos. O sea, a mí me rige el cielo, no las leyes humanas. Naturalmente que como cristiano tengo que obedecer algunas que no atenten contra mi relación con Dios. Si ustedes me van a poner reglas o leyes, entonces no trabajo con ustedes. Y tampoco asisto a las misas, porque Panamá es un país netamente católico, tenemos ahora mismo un estado de laico. No asisto a misas ni a nada que tenga que ver con la Iglesia Católica. Así que esto es para que sepamos claridad en cómo nos vamos a manejar en las relaciones. Y ellos han tenido actividades, mayormente ahora con este gobierno que es dirigido por un jesuita, el presidente Juan Carlos Varela, y han tenido misas y eventos religiosos dirigidos por la Iglesia Católica en esta institución del Estado, a la cual yo voy a las reuniones de naturaleza que tenga que ver con el asunto de trabajar con adictos a droga. Y cuando me llaman, me han llamado una o dos veces y he sido claro, de ahí no han vuelto a llamar. Es una forma de testificar, ¿no? Y de hacerles ver
de qué lado uno está, porque ellos tienen claro de qué lado ellos están, y que sepan también para quién yo trabajo y cuáles son mis condiciones. Así que, o sea que trato de hacer una parte con el Estado siempre y cuando no atente contra nada que tenga que ver contra la santa ley de Dios ni sus principios. Así que básicamente quería compartirle esto porque el sanatorio no solamente atiende pues enfermos de orden fisiológico. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta noche y básicamente quiero sentar bases sobre lo que Dios advirtió a su iglesia, a su pueblo adventista del séptimo día, sobre los peligros que iban a existir en el pueblo de Dios. Y aunque el pueblo de Dios está alejado de la corporación, porque eso apostató hace buenas décadas atrás, pero que Dios está sacando pueblo como me sacó a mí de la corporación, está sacando también todavía muchos de sus hijos y de sus hijas que son sinceros y sinceras y que todavía están allí. Así que esto que voy a compartir en esta noche está relacionado con el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Y gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y abrir el espíritu de profecía, para que seas tú, a través de tu espíritu, quien nos hable. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por ejemplo, en mensaje selecto, tomo uno, y quiero para los que están interesados en las citas, exactamente, para ahorrar tiempo, se las puedo mandar a los que están interesados, a la hermana Sonia, y entonces ella que lo distribuya. Dice ella, la sierva del Señor, muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Y lo que el mundo apóstata, evangélico, protestante apóstata, incluyendo la corporación, ese mensaje de justificación por la fe que ellos están predicando hoy en día es un mensaje totalmente tergiversado y desprovisto de un así dice el Señor y del espíritu de profecía. Y ellos se quedaron en la cruz, tristemente. Son mensajes que no tienen poder. Esto, sin embargo, sé que nuestras iglesias están pereciendo por falta de la enseñanza sobre el asunto de la justicia por la fe en Cristo y verdades semejantes. Y Dios quiera, Dios lo permita, que esta cadena y las cadenas de verdad presente den los espacios para que el mensaje del tercer ángel el mensaje del tercer ángel tiene dos connotaciones, pero el que Dios enfoca para tu pueblo es el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo y verdades semejantes. La justicia imputada de Cristo ha sido el punto en el cual mi mente se ha preocupado por años. Me he maravillado que esta materia no haya sido el tema decisivo en nuestras iglesias en el mundo, cuando ella me ha preocupado constantemente, y resalto, y he hecho de ella el asunto de casi todo sermón y charla que he presentado al pueblo. Estas fueron palabras de la sierva del Señor. En Dones Espirituales, tomo 3, página 94.
y he hecho de ella el asunto de casi todo sermón y charla que he presentado al pueblo. No hemos levantado delante del pueblo la justicia de Cristo y el completo significado de su plan de redención. Hemos dejado a Cristo y su incomparable amor afuera, presentando teorías y raciocinios y predicando sermones argumentativos. ¿Por qué los labios son tan silentes sobre el asunto de la justicia de Cristo y su amor para con el mundo? ¿Por qué no le damos al pueblo aquello que lo reavivará y estimulará para una nueva vida? Pregunta ella. Algunos no utilizarán debidamente la doctrina de la justicia, de la justificación por la fe, sino que la presentarán en forma unilateral. Esto era así en los días de la señora Juana. Sí, mis amados hermanos. Y no consta que las cosas en nuestro tiempo estén mejores. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo, dice la sierva del Señor, la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. De eso se trata el plan de la redención, de principio hasta el fin. Cuando comienza a brillar la luz para hacer claro el plan de la redención a la gente, el enemigo obra con toda diligencia para que la luz sea apartada del corazón de los hombres. Si nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu dócil y humilde, será barrida la escoria del error y las gemas de la verdad, largo tiempo ocultas de nuestros ojos, serán descubiertas. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de Roma, eso fue en Estados Unidos, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. Así que la hermana White está hablando de la justificación por la fe. Ninguno en 100 entendía la doctrina vital para la salvación. Y nos preguntamos en esta noche, ¿de verdad presente se aplicará esta declaración de la sierva? Ninguno en 100 entiende el tema de la justicia de Cristo. Pareciera que porque ya nos salimos de la corporación todo lo entendemos y estamos errados. Porque probablemente hay todavía orgullo en nuestros corazones. Todavía hay envidia. Todavía hay celo. Todavía hay chisme. Todavía estamos hablando mal de este hermano, del otro, de la administradora, de la otra administradora, del otro administrador, de este grupo, de aquella cadena, de la otra cadena, del grupo de WhatsApp, etcétera. Y si nosotros arrastramos estos males que traímos de la corporación, porque no se nos predicaba estos mensajes, pretendemos que ya estamos justificados, pretendemos que ya estamos vestidos de la justicia de Cristo. Y mis amados hermanos, déjenme decirles con toda humildad, yo soy el más mísero de todos los pecadores. Y dirán que estoy citando a Pablo, pero esa es mi realidad. No soy digno de expresar este mensaje, pero Dios me invitó. Y cuando yo era corporativo, yo sentía los demonios en la congregación. Y habían hermanos endemoniados. Siempre recuerdo un templo donde unas hermanas salían
molesta, me insultaba y mostraba odio hacia mi persona. Y yo podía entender que la palabra de Dios estaba trabajando en su corazón. Recuerdo un anciano y director de una academia en Puerto Rico, que cuando a su iglesia me invitaban a predicar, justamente a la hora de yo predicar, él se salía y se iba a la oficina y no escuchaba el mensaje. 2 años después, fue sacado como director principal de la escuela y borrado porque estaba viviendo en adulterio con una de las educadoras. Odiaba al mensajero y al mensaje. Y yo entiendo que esto es lo más natural de miembros de iglesia que tienen una doble vida. Y mi amado hermano y hermana, de verdad presente, no sigas con esa doble vida. Cristo te invita a caer a sus pies. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios, mis amados hermanos. Y cada día tenemos que experimentar esa justicia de Cristo, porque la de ayer no sirve para hoy, y la de hoy no va a servir para mañana. Esto tiene que ser continuo, diario, cada segundo, milésimo de segundo de nuestras vidas. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre esa alma. Y pasaron muchos años. Cuando regresé a trabajar de pastor corporativo, me invitaron a esa iglesia. A la salida, esa misma hermana ya venía con otro semblante y me llamó aparte, me dice: pastor, quiero hablar con usted, quiero pedirle que me perdone porque yo lo odiaba cómo usted predicaba y lo que usted decía, lo odiaba con todo el corazón. Y lo odiaba porque yo tenía un pecado secreto. Y el Espíritu de Cristo, cada vez que lo usaba, me laceraba ese corazón. Pero conocí a Cristo y Él ha perdonado mi vida de pecado. Y me ha dado el poder sobre ese vicio secreto que yo tenía, ese pecado. Pretendía estar salva. Mi amado hermano y hermana de verdad presente, no pretendas tener 2 vidas. Una cosa somos cuando salimos a la calle y nos toca relacionarnos con la gente. ¿Cómo la tratamos? Una cosa es cuando nos toca ir a las oficinas del gobierno y reclamar porque nos cobraron una luz muy alta o el agua, lo que sea. Tenemos que permitir que el Espíritu de Cristo tome control, mora en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, no es otro ser. Y esa es la justicia de Cristo. Y el enemigo odia estos mensajes. Porque si usted conoce a Cristo y su justicia, pierde un alma.
si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tiniebla, logrará vencerlos con la tentación. Estaba leyendo en el día de hoy una noticia. Esto se viene dando del 2012, 2013 para acá, y se ha acentuado del 2015 hasta el día de hoy. Miles de familias y personas deambulan en las calles de los diferentes estados y ciudades de Estados Unidos. Perdieron su hogar, perdieron su casa. Si nos asalta la duda, porque perdamos la casa, perdamos el trabajo, y nuestra experiencia se forme en la duda, en la incredulidad y tiniebla, la tentación nos va a vencer. He aquí la razón por la cual muchos del pueblo de Dios, del pueblo adventista del séptimo día de la presente, perdieron de vista la doctrina de la justificación por la fe. He aquí por qué nuestras iglesias están pereciendo por falta de la enseñanza de esta doctrina, y incluyo a las iglesias de verdad presente. He aquí por qué nuestras iglesias están pereciendo. He aquí por qué ni uno en 100 entiende sobre la justicia por la fe para salvarse. El dedo del enemigo está ahí, deteniendo a los predicadores, nublando sus mentes para que no piensen jamás en predicar seriamente para las iglesias de Dios la justificación por la fe, tal como debe ser predicada o claramente predicada. Y yo doy gracias a Dios porque anoche el pastor Piedreita nos trajo un mensaje sobre la justificación por la fe. En verdad, es muy raro oírse una predicación didáctica desde los púlpitos modernos sobre justicia por la fe o leerse algo sobre ella en periódicos religiosos de hoy. Algunos artículos han sido escritos y algunas predicaciones han sido hechas sobre el asunto, pero simplemente en teoría, incomprensible y no interesante, tal como el enemigo lo desea. Así, les da la ventaja al astuto adversario. Mis amados hermanos, el enemigo no quiere que se le dé un énfasis verdadero a esta doctrina entre nosotros, para que él no pierda su dominio sobre nosotros. No quiere que la entendamos para que no seamos justificados en la justicia de Cristo. Y mientras no seamos justificados en la justicia de Cristo, estamos tan perdidos como los que están afuera en el mundo. No quiere que hablemos en fe, que vivamos por la fe. No quiere que tengamos fe para que venzamos. Fe en Cristo y la fe de Jesús, no mi fe. No una fe de teólogos, no la fe de Lutero, ni de Zwinglio, ni de Calvino. Es la fe de Jesús. No se importa con que seamos cristianos, sino que lo seamos sin fe y sin justicia. Eso es lo que quiere el enemigo. El adversario no quiere que seamos justificados por la fe para que continuemos rechazando principalmente la reforma de la dietética y de la indumentaria. El adversario no quiere que seamos justificados por la fe, para que continuemos rechazando principalmente la reforma pro salud, de la alimentación de Dios y de la indumentaria. Voy a orar y estoy orando, pero voy a seguir orando porque lo he hablado con Dios. Todavía en cadena no he escuchado un tema sobre indumentaria, cómo nuestras hermanas deben vestirse para Cristo Jesús y para Dios Padre. No lo he escuchado.
Y no solamente esto abarca a las mujeres, nos abarca a nosotros los hombres. Dios quiere que los hombres vistamos como varones de Dios, no afeminados, no homosexuales. No una vestimenta ahí que no se sabe si es varón o si es mujer. No quiere que tengamos fe para continuar en la gran mayoría, siendo semejante a este mundo, para no dejar las películas y el teatro de la televisión con sus novelas, para que no demos el diezmo correcto y las ofrendas de acuerdo a las necesidades de la obra de Dios, para no guardar el sábado según la palabra de Dios, para que no tengamos negocios limpios con los hombres, para que nuestros hogares no sean hogares verdaderamente cristianos, para que no hagamos trabajo misionero. Todas estas son maquinaciones del enemigo, y por eso él no quiere que se toque este tema de la justicia de Cristo. En fin, para que no seamos semejantes a Cristo en carácter y para no vestirnos con su inmaculada justicia por la justificación por la fe. No disponen de casi ningún tiempo para las cosas santas. Y miren ustedes, mis amados hermanos, el terrible enemigo ha tenido éxito en la batalla con los débiles espirituales. Hace con que millares de la iglesia de la Odisea entiendan muy bien de fútbol, de figurines, de televisión, de novelas, de moda, de pintura, de cultura, de maquillajes y otros pecados semejantes, pero no permite que entiendan debidamente la justicia por la fe para salvarse. ¿Y por qué consigue que no entiendan de justicia por la fe? Por incredulidad y por falta de interés de ellos mismos. No disponen de casi ningún tiempo para las cosas santas. No disponen tiempo para orar. Ni orar en grupo o en colectividad en la familia, ni orar individualmente. Desperdician el tiempo con los superfluos y con paseos vanos. Compran pasajes para irse a los cruceros. Los cruceros son antros de perdición y de toda clase de mal. La pregunta es, ¿usted participa de los cruceros? Y oran, Señor, cuando tú vengas, danos un lugar en tu reino. Pero no sé a qué Señor le están orando, porque a Dios Padre no es. Mientras tengan una doble vida, no le oran a Dios Padre. Dios Padre es sordo a sus oraciones. Terrible situación. El archiengañador quiere y se esfuerza para que el pueblo de Dios ignore la salvación por la fe en la justicia de Cristo. Él sabe que una vez que obtenga éxito en esto, tendrá la gran mayoría de la iglesia en sus manos. ¿Y hasta cuándo el enemigo amarrará las manos de los predicadores, evitando que prediquen lo que la iglesia realmente carece, para prepararse para la lluvia tardía, para la crisis final y para la segunda venida de Cristo? O sea, la realidad de la justicia por la fe. Para que seamos parte de esa última generación de Primera de Juan 5:18. Cualquier predicación a título de justicia por la fe no salva a nadie. Es tiempo que venzamos la resistencia de nuestro enemigo común y no consistamos más que nos impida predicar la legítima justicia por la fe para salvar la Odisea, sacándola de su grave estado de tibieza y jactancia propia. Y ella sigue diciendo, quede alarmada al ver la falta de fe entre nuestro pueblo. Tenemos
demasiada poca fe. ¿Dónde está la fe del pueblo de Dios? Todas estas son expresiones de la sierva del Señor. ¿Somos demasiado sin fe? Oh, cómo desearía poder llevar a nuestro pueblo a tener fe en Dios. Cuán imperfecta es la fe en nuestra iglesia. Me fue revelada que nuestra fe y nuestras obras no corresponden de ninguna manera a la luz de la verdad comunicada a nosotros. Vosotras, iglesia del Dios vivo, estudiad esta promesa, Isaías 58, y considerad cómo vuestra falta de fe, de espiritualidad, de divino poder, es un obstáculo para la venida del reino de Dios. Miren lo que dijo el ángel. La falta de amor y de fe. He aquí los grandes pecados de que el pueblo de Dios se encuentra ahora culpado. ¿La falta de qué? De amor y de fe. La falta de fe conduce a la negligencia, al amor propio y del mundo. Cuando aquellos que profesan ser reformadores, aquellos en humildad de vida, imitan las costumbres y moda de los mundanos ricos, esto es una reprensión de nuestra fe. La fe que persevera está pereciendo. Ella debe ser reavivada en el corazón del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, hay demasiada confianza en los planes y métodos humanos y demasiada poca fe en el poderoso Dios de Jacob. Demasiado mecanismo y demasiado poco del vivificante espíritu y del poder del Altísimo. Necesitamos, mis amados hermanos, de una fe sincera y decidida, de ánimo inanelable. Nuestro tiempo de labor es breve y tenemos que trabajar con celo incansable, porque la fe y el amor son áureos tesoros, elementos de los cuales hay una gran carencia entre el pueblo de Dios. Me fue mostrada que la incredulidad en los testimonios de advertencia, animación y reprobación está ahuyentando la luz del pueblo de Dios. La incredulidad le cierra los ojos, de modo que se encuentran ignorantes de su verdadera condición. Me ha sido mostrado que como un pueblo nos estamos alejando de la simplicidad de la fe y de la pureza del Evangelio. No existe, mis amados hermanos, no existe disculpa para ser tan vacilante y débil la fe de nuestras iglesias. Sí, en el lugar en que nos encontramos, nos falta la fe cuando se presentan dificultades, nos faltará la fe en cualquier lugar. Mis amados hermanos y hermanas, en el temor de Dios, digo, nuestra mayor necesidad es de fe en Dios. Y esta fe tiene que ser a través de Cristo Jesús y renovada cada día, cada segundo, cada milésimo de segundo de vida que Dios nos regala. Esa es nuestra mayor necesidad, es de fe en Dios. Y le pregunté al ángel, ¿por qué no había más fe y poder en Israel? O sea, en el pueblo de Dios, de verdad presente. Dijo él, soltáis muy rápidamente el brazo del Señor. Podemos alcanzar, mis amados hermanos, victorias que nuestra opinión mal concebida y errónea, que nuestros defectos de carácter y nuestra falta de fe han considerado imposible. Fe. Pocos sabemos lo que esto significa. Deshonramos a Dios
por nuestra falta de fe. Y estos son los testimonios que la corporación archivó y degradaron, porque dice que ya no son temas inspirados, no son plumas inspiradas, que los escritos el escrito de profecía de la sierva del Señor no están al nivel de la palabra de Dios, pero uno sabe de quiénes son todas esas ideas satánicas de los mismos jesuitas. Y deshonramos a Dios por nuestra falta de fe. El plan de la salvación nos es presentado en su simplicidad debido a que pocos ministros conocen lo que es fe simple. Debemos manifestar una fe consistente, que no vacile en seguir las instrucciones del Señor en los momentos más difíciles. Aquellos que tienen fe débil y vacilante no son los hombres tallados para llevar adelante la obra en esta importante crisis. Necesitamos del coraje de los héroes y de la fe de los mártires y de la fe de Hebreos capítulo 11. Si hubiese unido todo el cuerpo de adventista en torno a los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán vastamente diversa habría sido nuestra historia. Nada, sino una fe viva, nos salvará en las terribles escenas que están precisamente delante de nosotros. Tenemos el privilegio de tener fe y salvación, la fe de Jesús. El poder de Dios no disminuyó. Su poder, dice la sierva del Señor, sería concedido ahora tan abundantemente como en otro tiempo. Es la iglesia de Dios la que ha perdido la fe para reclamar la energía para luchar como lo hizo Jacob, clamando, no te dejaré si no me bendices. Génesis 32, 26. La fe viva lleva siempre hacia arriba, hacia Dios y la gloria. La fe viva lleva siempre hacia arriba, hacia Dios y la gloria. La incredulidad lleva hacia abajo, hacia las tinieblas y la muerte. Mis amados hermanos, precisamos ejercer esa fe viva que penetra las nubes que, como gruesa muralla, nos separan de la luz del cielo. Tenemos alturas de fe a alcanzar, donde todo es paz y alegría en el Espíritu de Cristo. La única fe vital es aquella fe que recibe y asimila la verdad hasta que ella se vuelve una parte de nuestro ser y el motivador poder de la vida y la acción. Lo que aquí nos ha dicho el Señor a través de su inspiración es confirmado en su carta a la iglesia de la Odisea. La primera cosa que el Señor ofrece en su carta a la iglesia es oro probado en el fuego, que es fe y amor, o fe que opera por amor. Eso el testigo fiel, Cristo Jesús, lo ofrece. Nos lo ofrece a nosotros. Oro probado en el fuego, que es fe y amor. La principal razón de la falta de fe en la iglesia adventista del séptimo día está aquí. La fe en el próximo advenimiento de Cristo se está extinguiendo de nuestras iglesias y el egoísmo la está llevando a defraudar a Dios para servir a sus propósitos e intereses personales. El Señor, mis amados hermanos, nos invita y nos retrata nuestra fe. Volvámonos hacia Él para que tengamos fe urgente para nuestra justificación en Cristo, sin la cual estaremos perdidos para siempre, mis amados hermanos. Gracias a Dios, sin embargo, por este testimonio. Señor tendrá un pueblo tan verdadero como el acero, el último remanente, de fe tan firme como el granito. Sí, mis amados hermanos, Dios nos invita a pedir la fe de Jesús,
para que sea incorporada en nuestra experiencia cristiana, en nuestro caminar con Cristo, en permitir que Él more en nuestras vidas, para que Él nos imparta el poder de renunciar al pecado, nos santifique cada segundo de nuestra vida a guardar sus 10 mandamientos y a vivir la experiencia de Jesús, que dependiendo de su Padre, venció en nuestro lugar. Dependiendo de su Padre, fue a la cruz y tomó la muerte que nos tocaba morir nosotros. No la primera muerte, la segunda muerte. Resucitó gloriosamente, vindicando el carácter de su Padre y extendiendo los ofrecimientos de su gracia y de su justicia para salvarnos del pecado y de la ruina eterna. Y Él nos invita en esta noche a que aceptemos esa fe, la fe de Jesús, y dependamos de Él en un caminar diario, y que no estemos preocupados por las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros o en el mundo. Aprendamos las promesas de la palabra de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegará. Aprendamos las promesas de que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros. Y el ángel de Cristo acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Y podríamos repetir muchas promesas, y tenemos que repetirlas constantemente y estudiar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La oímos cuando nos sentamos a estudiarla individualmente, y la oímos cuando abrimos las cadenas y se están dando estos temas para confirmarnos en la fe de Cristo Jesús. Porque el propósito es doble. Uno, confirmar la fe de los creyentes, debe llevar el mensaje de la palabra de Dios en estas cadenas. Y lo otro, alcanzar a los incrédulos. No es solamente alcanzar a los incrédulos, no es solamente campaña evangelística y avisarle a la gente que Cristo viene pronto. Esa es una parte y no la podemos obviar, pero necesitamos confirmar la fe de los creyentes. Ambas van de la mano. Si hacemos una más que otra, estamos distorsionando el plan de Cristo. Porque Él dijo, y las puertas de su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Pero tenemos que confirmar, los predicadores, la fe de los creyentes, la fe en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, para que nosotros seamos parte de ese pueblo tan verdadero como el acero, de fe tan firme como el granito, y podamos ser parte de la última generación de 1 de Juan 5:18. Inclinemos el rostro. Amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres el único Dios verdadero, a quien adoramos y amamos. Y también a tu Hijo único, Hijo de Dios, Hijo de hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque a través de Él tenemos acceso de llegar
al lugar santísimo y nos escondemos, oh Señor, en la justicia de Cristo Jesús. No somos dignos de que nos mires, Padre eterno. No somos dignos ni de que nos escuches. No somos dignos de que nos perdones. No somos dignos de exponer tu palabra. Somos los más miserables de esta tierra. Pero, Señor, nos aferramos a nuestro único garante y mediador y sumo sacerdote, Cristo Jesús, y nos aferramos a su justicia. Y te rogamos, Padre, que nos perdones nuestros pecados. Que si alguno de nosotros estamos llevando una doble vida, una mundanalidad, tú nos perdones, Señor. Nos saque todo lo del mundo, Padre eterno. Y nos laves con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre que limpia nuestras almas, purifica nuestros pensamientos, limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia nuestras manos, limpia nuestras mentes. Y nos des ese oro que tú ofreces a través de tu Hijo amado. Concédenos la fe de Jesús. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo y de nosotros. Gracias por ofrecernos la única justicia que tú aceptas, la justicia de Cristo Jesús. Y nos apropiamos de ella. Queremos que nos vista con la justicia de Cristo. Y Él, morando en nosotros, nos llevará a la santidad, a odiar el pecado, a odiar al enemigo, a odiar las cosas de este mundo y amar a Jesús y a amarte a ti, Padre eterno. Gracias por amarnos y gracias por escucharnos. Gracias porque podemos levantarnos con la seguridad de que nos has justificado, nos has vestido de la justicia de Cristo Jesús. Bendiciones que te las pedimos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Le damos las gracias al pastor Eduardo Olmos por este mensaje tan hermoso como lo es la justificación, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, y como un mensaje, ¿verdad?, para meditar. Verdaderamente, para que Cristo seamos justificados a través de la sangre de Cristo, tenemos que humillarnos, mis amados. De otra manera, el Señor no va a obrar. Tenemos que abrir nuestro corazón, sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros para que esa justicia de Cristo more en nosotros. Y así podemos atraer a otros a Cristo. Verdaderamente que estos mensajes nos hacen reflexionar, ¿verdad? Y vernos nosotros mismos, verdaderamente si Cristo está obrando en nosotros, si estamos siendo ejemplo para otros. Que Dios nos ayude a meditar, ¿verdad? Y que dejemos que la justicia de Cristo se pose en nosotros, pero como decimos, para hacerlo nosotros también tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad y que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Pastor Olmos, Dios le bendiga y que le siga usando como siempre. Tremendo. Quería hacerle una preguntita antes de, cuando usted estuvo hablando de los drogadictos, ¿verdad? Mi esposo y yo tuvimos un ministerio en las cárceles más con los drogadictos.
y para nosotros no fue fácil bregar con ellos porque realmente pues no tenemos sanatorio, no teníamos nada de eso. Bregamos, pues un hermano de la iglesia ofreció, estaba soltero con su hermano y ofreció su casa, ¿verdad? Y así era como podíamos bregar con un hermano que era el encargado. Pero no podíamos hacer gran cosa porque verdaderamente los medios no los teníamos. En el caso de usted, y quiero preguntarle si ha tenido éxito con los que son drogadictos, han sido. Bueno, gracias a Dios, sí, de los que estoy consciente, pues hoy en día no están en consumo de narcóticos, gracias a Dios. Nosotros bregamos con casos de jóvenes que usaban heroína. Sí. Y orábamos, dígame. Sí, yo ahora recuerdo, fue una dama millonaria que yo atendí. Ella no consumía opio, sino era heroína. Sí. Esto no es fácil, hermanos, y el pastor puede dar fe porque hay que orar para esto, tenemos que ayunar para esto porque esos son demonios, ¿saben? Las personas que están metidas en vicios de droga, hermanos, hay que orar, pero bastante, y ayunar, porque no es fácil. Pero pues, poniéndonos en las manos del Señor para que nos use, yo sé que pueden salir. No sé si la hermana Brenda quería preguntarle algo al pastor. Sí, pastor. ¿Cuál es en cuánto tiempo se puede sanar a alguien realmente que está en drogas? Porque yo creo que al principio se ponen como desesperados, ¿no? Porque están tratando de salir de eso. Más o menos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo usted trabaja con ellos? Por ejemplo, en mi caso, ellos, claro, dependiendo cómo salga en la evaluación, desde 30 días, o sea, idealmente, la experiencia ha mostrado que por cada año de consumo es un mes de internado. Pero naturalmente que nadie llega a esos extremos, es decir, 20 años de consumo serían 20 meses de internado. Pero se da un proceso de unos 3 meses, 4 meses promedio, y el resto pues lo hace en casa, ¿no? Naturalmente que yo trabajo con la parte espiritual, presentando a Cristo, y también la parte desintoxicadora, la parte física. Entonces, pues, va con los recursos con la cual él va a día a día trabajar ese problema, consciente de que puede tener recaída, consciente, ¿no? Pero algunos logran aceptar a Cristo, logran bautizarse y asisten a una iglesia más cercana, y entonces pues esos son los que más se han mantenido fuera del problema de la adicción, ¿ya? Porque entre más años se han hecho estudios científicos de los que consumidores, claro, después de muerto le hacen el forense, le abre el cerebro y han encontrado surcos y son los mismos surcos que le hacen, ya sea la autopsia, a los consumidores de droga. El mismo surco del cerebro, eso son como adicciones o hábitos que se marcan en el cerebro. Entonces, eso solamente Cristo lo puede corregir y darle el poder a esa persona para vencer la adicción. Inclusive, si no están de acuerdo con la parte espiritual que yo ofrezco, entonces no los atiendo. No los atiendo porque
porque va a ser una pérdida de tiempo, no va a lograr resultado y a la vuelta de la esquina, cuando salga de aquí, va a buscar consumir. Entonces, porque quien imparte el poder y la victoria al final es Cristo. Aquí no hay vuelta, porque una adicción es semejante, es un paralelo del pecado, ¿no? Y si el pecado, que Dios va a demostrar que la última generación va a vivir sin intercesor y va a demostrar que pueden vivir sin intercesor y pueden vivir sin pecado, ya porque tienen la semejanza de Dios en sus vidas, en sus caracteres. Por eso Dios usará ese remanente para demostrar que se puede vencer el pecado, naturalmente con la semejanza de Dios en el carácter, ¿no? Amén, amén. El paso al bautismo ya es una gran decisión. Pastor, ¿y eso se puede hacer por teléfono si alguien vive lejos? ¿Es algo que usted podría hacer o usted tiene que tener a la persona adelante? Sí, tendría que ser porque en la dinámica del teléfono es bastante difícil. No imposible, ¿no? Nunca lo he hecho. Tendría que, digamos, hacerlo la primera vez para ver cómo es la experiencia, ¿no? Pero esto tiene que ir paralelo con la parte física desintoxicadora, porque hay que desintoxicar ese hígado, esa sangre, ¿no? Mientras la sustancia está en la sangre, los deseos, los impulsos son más fuertes, ¿ves? Pero una vez eso esté fuera de la sangre y pura alimentación saludable, la dieta de Dios, entonces el deseo va a aparecer, porque está ya marcado en el cerebro, en las neuronas, pero Cristo entonces se encarga de esa parte, ¿no? Y algunos me han compartido que pueden hacerlo, que lo han hecho sin Cristo, pero a la vuelta de la esquina caen, porque es que sin Cristo no lo van a lograr. Sí, es verdad. Lo espiritual tiene que ir con lo físico. Van las dos cosas. Eso es, pastor, como dice el versículo que dice que el enemigo, o sea, la casa se limpia, pero está vacía. Y como la encuentra vacía, ¿qué hace? Vuelve con 7 espíritus más, 7 demonios. Si nosotros vaciamos nuestra vida de la mundanalidad, pero no la llenamos de Cristo, lamentablemente vamos a volver a lo mismo. Es como dice el pastor. Así es. Pero y eso también va con el régimen alimenticio, con eso es como el Señor ha puesto todo, físico, mental y espiritual. Son 3 cosas importantes. Es correcto. Porque la gente carnívora es muy enojona, se enojan con facilidad, explotan, pero así, porque tienen el hígado saturado, congestionado, y por cada vez que comen, como que el hígado suelta un líquido que en un momento está tranquilo en la sangre, pero una vez la persona coge enojo, es más fácil entonces de estallar. Es como prenderle fuego a una gasolinera, ¿no? Va a estallar, o sea, es lo mismo la reacción, ¿no? Y entonces, pero si no hay ese consumo de carne, no es que no nos enojamos, pero ahí está Cristo y agarra eso y lo diluye, Cristo, ¿no? Y entonces ya la esposa, el amigo dice, oye, pero ya no eres explosivo como antes, ni nada. Entonces ahí darle la gloria a Cristo, ¿no? Pero si Cristo no está, y aunque comamos carne y pretendamos que Cristo está, el trabajo no va a ser completo, no porque Cristo no tenga poder, sino porque Él respeta la decisión de esa persona comelona de carne. Es un efecto físico, pero también se termina siendo espiritual. Pero de la parte física, Cristo no va a tomar control mientras no abandone la carne. Cuando la abandona, entonces Cristo toma
la parte espiritual, mental y física. Así que, Amén. y yo no, al principio yo me cuestionaba, y yo decía, pero ¿qué pasa? Recién empecé el pastorado y a tener juntas de iglesia, y veía que los hermanos nada más les faltaba poco para agarrarse a trompadas, ¿no? Y se miraban mal y todo en la junta de iglesia, y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y claro, estudiando el mensaje de la Reforma Pro Salud, el Espíritu de Cristo me llevó a entender que era un asunto físico de la cual el Espíritu no va a tomar control si no obedecemos el mensaje de Dios. No lo va a hacer. Y no lo hace por el hecho, en la junta se formaban grandes discusiones y se insultaban entre los hermanos, ¿no? Entonces, ocurre en la parte de las drogas, es igual. Gracias, pastor. Es una bendición conocer a alguien que también está sabe, ¿no? De este campo, ¿no, hermana Sonia? De lo que tiene que ver con las drogas. Correcto. Para tantos Sí. jóvenes y tanto eso, ¿no? No solo eso, pues, aparte de eso, el problema que teníamos nosotros, pastor, era serio porque estos jóvenes los desintoxicábamos, les limpiaban, pero ¿qué pasaba? Que ya tienen un sello puesto en la sociedad. Si van a buscar trabajo en algún lado, no les dan trabajo. Entonces, casa, mente ociosa, taller de Satanás. Estos jóvenes necesitan tener algún trabajito, ¿para qué? Para recrearse, para no estar pensando en droga ni nada de esto, al no tener y nosotros no poderles ofrecer eso porque no teníamos medios. Pues muchos de ellos volvían a las drogas. Ese es el problema. Y bregando con Cristo, ahí dale que dale, pues algunos salían. Así es. No, bueno, hermana Brenda. Sí, adelante. Sí, está también la parte de que en estos programas hay que insertarlo a un puesto de trabajo, y es lo que yo abordo con la familia. Que cuando su familia, el pariente en proceso de desintoxicación termine, su trabajo se lo deben tener listo, porque lo contrario entonces se va a meter de nuevo en las drogas. Sí, esa es la lucha. Lamentablemente pues se les pone el sello, es como el que sale de la cárcel, que quiere hacer las cosas bien, pero le dañan el récord y ya ahí quedó. Ahí es. Es una lucha que tenemos con el enemigo, hermanos. No es fácil, pero por eso tenemos que ayunar, orar más y permitir que el Espíritu Santo se posesione de nosotros para poder ayudar a otros. De lo contrario, mis amados, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que Dios nos ayude. Hermana Brenda, no sé si ya usted va a preguntar algo más, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo. O sea, usted me dice. Ya, me parece que no. Pastor, y las personas que están en drogas pero han sido perjudicadas en algunos de sus sentidos, esos puede, por ejemplo, el hígado, qué sé yo, a veces, o los pulmones, eso sería un poco más difícil que ellos puedan salir de eso cuando están enfermos, aparte de las consecuencias de las drogas. Sí, dependiendo el tipo de sustancia que consumen. Por ejemplo, hay estudios donde los forenses han abierto el cerebro, cierta parte del cerebro, y le han encontrado un hoyo, por ejemplo, a los consumidores de cocaína, un hoyo como un cráter. Este cráter lo produce la cocaína, lo que indica que esa parte, esas neuronas del cerebro, que es un hoyo, no puede ser rellenado. Solamente Cristo puede suplir la deficiencia que esa parte del cerebro puede tener. Así que de lo contrario, pues van a confrontar serios problemas, ¿no? Y es muy doloroso,
Amén. Gracias, pastor. Hermana Sonia. A sus órdenes, hermana Brenda, para servirle. Amén. Parece que Bueno. ahí está. No, bueno, mis amados, vamos a hacer, pastor, ¿usted tiene prisa? No. O bueno, es que es tarde No allá. tengo prisa. Es tarde allá. No tengo prisa. Ok, vamos a abrir la línea un momentito a ver si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Háganlo marcando estrella 61, por favor, por si quieren preguntarle algo al pastor. Estrella 61. Bueno, aparentemente no hay preguntas. El tema estuvo muy claro, muy interesante, pastor, en YouTube. A los hermanos que están escuchando les gustó el tema. Damos la gloria a Dios, ¿verdad? Y que Dios lo siga usando y siempre que podamos lo vamos a invitar, claro que sí, para que nos siga aportando con estos temas que hacen falta. Vamos en este momento. Entró el hermano Bernie. Qué lindo. Adelante. Personalmente no tengo ninguna pregunta, solamente quiero darle la gracia al pastor y a todos los hermanos que colaboran para predicar la palabra de Dios. Gracias por el sacrificio, gracias por tomar el tiempo, por predicarnos, alimentar nuestra espiritualidad. Y yo no tengo nada que ofrecer, yo soy simplemente un hombre como cualquier otro, pero lo único que puedo decir es gracias y mucho ánimo en el ministerio. Eso es todo. Amén. Bernie, saludos. Amén. Lindo escuchar la voz de Bernie. Gracias, Bernie. Todos lo necesitamos. Amén. Bueno, aparentemente ya no sé, hermana Brenda, si se ve por ahí que alguien quiera preguntar algo. No, solamente está nuestro amado Bernie por ahí, que nos da gozo escucharlo. Bueno, pues vamos a darle el privilegio al hermano Dani de tener la oración final, hermano Dani, si es posible. Bernie. Me están hablando. Hermana, está hablando con Bernie, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, ya estamos listos para orar. Sí me pidieron que orara, Amén. ¿verdad? Sí, bueno. amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, así como soy de pecador, vengo a ti para suplicarte por el perdón de mis pecados, por tu pueblo y por todo lo del mundo. Te suplicamos, Padre, que tengas misericordia y tu amor a través de tu Hijo Jesucristo perdones nuestros pecados y escuches nuestra oración. Gracias, Padre, por aún tenemos la libertad de escuchar estos mensajes a través de las líneas de comunicación. Gracias por tus hijos que tienen la buena voluntad de predicarnos. Gracias por tu palabra. Te pido en especial manera por el pastor que predicó, que le bendigas, que lo guíes, que le ayudes a más sabiduría para que podamos escuchar siempre tu palabra. Amén. Te pido por las hermanas y los hermanos que dirigen estos medios de comunicación en YouTube y otros medios, para que tengan ánimo y sigan adelante para ir predicando y comunicando tu palabra a través de estos medios. Te pido, Padre, por todos los que están escuchando y por los que no, permitid que estas predicaciones puedan llegar a todo el mundo.
gobiernos, a la población, a todas las personas que tienen diferentes tipos de creencia. Solo tú puedes cambiarles esta idea, estas creencias, por una creencia basada en la verdad presente. Amén, Señor. Gracias una vez más. En tus brazos de amor nos encomendamos después de este servicio. Y no te olvides de tu pueblo. Prepáranos para la gran tribulación. En el nombre del Señor Jesús te pido todo. Amén.